Señores auditores, ya estamos en los estudios de BioBio la radio con el presidente de la República, Sebastián Piñera, en una transmisión en las 42 estaciones de BioBio la radio para todo el país, también Canal 9, BioBio Televisión para la región del BioBio a través de streaming en BioBio, en biobiochile.cl y también con CNN Chile. Está el presidente con nosotros, el presidente de la República, nos acompaña Nivaldo Mochati, Catherine Cubillos. Presidente, ¿cómo está? Buenos días, Tomás, Catherine, Nivaldo, y los felicito por un muy buen café. Como siempre, el café es bueno por acá, presidente. Yo les acabo de hacer una petición, que ahora la voy a hacer en público, que compartan este buen café italiano con este presidente. Vamos, presidente, vamos al café y a las preguntas. ¿Partimos, Nivaldo? Café cargado. ¿Café cargado? ¿Cómo se enteró usted que Goldman no era candidato ya? Bueno, indicios habían de antes. ¿Pero participó en conversaciones previas, No. evaluando si era oportuno o no bajarlo? No, por supuesto que el tema se comentaba. Donde sí nosotros como gobierno teníamos una posición y la expresamos en público y en privado, era que éramos partidarios definitivamente de las primarias para poder tener un solo candidato que representara a la alianza en la elección de noviembre. Pero lo que se refiere a quién iba a ser ese candidato, fue una decisión que tomaron los partidos, y en este caso particular, la UDI. Pero hubo conversación en su casa en San Damián, el sábado. Yo llegué de Haití el sábado como a las 4 de la mañana, y nos reunimos efectivamente ese sábado como a las 8 o 9 de la mañana en mi casa, con el ministro de Economía, Paulo Longueira, con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, pero fue para discutir el tema del INE y lo que estaba ocurriendo con el sistema de estadísticas, porque es muy importante proteger nuestro sistema de estadística e información, y estaba siendo atacado con algunos argumentos muy poco fundados. Sin embargo, presidente, usted dice que hubo indicios de que Lawrence Goldberg ya no iba a ser el candidato de la UDI, el candidato presidencial. ¿Cuáles son esos indicios? ¿Es cierto, por ejemplo, lo que decía Andrés Alamán respecto de que estaba empatado en las encuestas que manejaba La Moneda? Mire, La Moneda no hace encuestas de candidatos. Sí hacemos encuestas para evaluar lo que piensa la opinión pública sobre las políticas públicas y cosas de esa naturaleza. Pero naturalmente que conocemos encuestas que hacen otros. Y probablemente la distancia que había originalmente entre el candidato Goldberg y el candidato Alamán se había estrechado. Pero los indicios a los cuales yo me refiero son los indicios públicos. Cuando ocurrió el caso de Cencosud, cuando ocurrió el caso de las inversiones que él tenía en las Islas Vírgenes, naturalmente que cualquier persona se dio cuenta de que podía haber un cambio de candidato. ¿En ese momento se dio cuenta que la candidatura de Goldberg era inviable, presidente? Mire, yo tengo una gran estimación por Lawrence Goldberg. Fue un muy buen ministro de este gobierno, contribuyó con todo su talento y su dedicación. El tema de si una candidatura es viable o inviable es muy opinable. Lo que yo sí sé es que esa decisión le corresponde a los partidos. Y por tanto, en este caso, esa decisión la tomaron la UDI en conjunto con Lawrence Goldberg. Algunos han hecho una lectura de que el cambio, y lo han publicado algunos medios, es que la evolución de la UDI sería que la candidatura presidencial sería tan difícil, por no decir que estaría virtualmente perdida, que poner ahí a Paulo Longueiras para reforzar las candidaturas parlamentarias. ¿Usted comparte ese juicio? No. Naturalmente que un buen candidato presidencial apoya, respalda y le da más posibilidades a los candidatos al Parlamento. Pero yo estoy convencido de que esta elección presidencial aún no está escrita. No es un libro cerrado, es un libro abierto. Y yo creo que va a ser una elección muy competitiva. Y va a depender de lo que hagan o no hagan, los errores y los aciertos que cometan los candidatos de aquí en adelante. ¿Usted va a votar en las primarias? Probablemente sí. ¿Cómo probablemente? Porque uno tiene una dificultad. Uno es presidente de todos los chilenos, uno fue candidato único de toda la alianza y por tanto uno quiere mostrar signos de unidad, pero al mismo tiempo uno también quiere expresar su opinión, así que por eso probablemente voy a votar, lo voy a pensar. ¿Cuánto tiene que pensar lo que dice de ahora en adelante para que no se sienta por parte de la opinión pública estar respaldando a uno u otro? Bueno, es muy importante en la vida no solamente decir lo que uno piensa, sino que también pensar lo que uno dice. Eso me lo decía mi padre con mucha frecuencia. ¿Y no decir lo que uno piensa? Uno puede a veces no decir todo lo que piensa. Lo importante en la vida es no decir mentiras, es decir, decir la verdad. Ahora, que uno tenga que decir siempre toda la verdad en toda circunstancia, esa es un error. Por ejemplo, uno si se encuentra con una amiga que no está
bien arreglada, que no está buena moza, que no es su mejor día, no tiene para qué decirle que está fea. En cambio, si se la encuentra en un buen momento, es bueno decirle que está muy bonita. Y por tanto, yo siempre recuerdo que San Pablo decía la verdad siempre, oportuna o inoportunamente. Discrepo con San Pablo. A veces mejor omitir algunas partes de la verdad cuando va a causar daño o molestia innecesaria. Actualmente es Pablo Longueira, el precandidato presidencial de la UDI. Él ha dicho en los días que lleva de campaña que él quiere ser el continuador de su gobierno, lo ha reconocido, fue ministro de su gabinete. Andrés Salamán también lo ha planteado, pero tal vez en un nivel menor. ¿A usted qué le parece? ¿Es efectivamente Pablo Longueira el continuista de su labor por sobre Andrés Salamán? Que es No. su partido, digamos. Los dos, tanto Andrés Salamán como Pablo Longueira, fueron ministros de este gobierno. Y los dos han planteado con mucha claridad que valoran y aprecian lo que este gobierno ha hecho y que quieren continuar esta obra, porque este es un gobierno que tiene logros muy contundentes, más allá del debate político pequeño que ocurre con frecuencia. Este es un gobierno que ha logrado duplicar la tasa de crecimiento de nuestro país, crear más de 800.000 nuevos empleos, mejorar los salarios a un ritmo mucho más fuerte que en el pasado, reducir la pobreza, reducir las desigualdades, que está enfrentando una profunda reforma del sector educacional para garantizar educación de calidad a todos nuestros niños y también en el sector salud, para que toda persona cuando esté enferma sepa que no va a estar sola. Esas son obras que por supuesto los ministros aprecian y que quieren continuar, pero junto con los logros que acabo de destacar, estamos muy conscientes que nos queda todavía mucho camino por recorrer para que Chile sea un país verdaderamente libre, desarrollado, próspero, justo. ¿Está consciente del voto de rechazo que tiene Pablo Longueira? En las encuestas se marca un voto de rechazo. Fuerte. Fuerte. ¿Y usted cree que eso hace viable su candidatura? Yo creo que las candidaturas son precisamente para eso. Yo veo muchos candidatos que preguntan antes de iniciar la campaña cómo estoy en las encuestas. Yo les digo, esa no es la pregunta correcta. Las campañas son para cambiar las encuestas. Y yo pienso que tanto Andrés Salamán como Pablo Longueira son muy buenos candidatos y van a poder cambiar las encuestas. Longueira dijo que había habido 5 gobiernos de centro derecha. ¿Está de acuerdo con esa expresión? Son palabras. Lo que él No, quiere decir, lo dijo, es un concepto. son palabras. Incluso un relato. Obviamente. Son palabras desde el punto de vista de que lo que quiere él decir es que los gobiernos de la concertación habrían aplicado muchas de las ideas de la centro derecha. Desde ese punto de vista hay algo de verdad, porque nuestras ideas son creer en la libertad de las personas, son creer una economía libre, abierta, competitiva, integrada al mundo, son pensar y creer y fomentar la iniciativa, el emprendimiento de las personas. Y esas ideas, naturalmente, en cierta forma, también fueron aplicadas por gobiernos anteriores. A eso, pienso yo, se refería Pablo Longueira. Ese ánimo tan positivo, o frente a ese ánimo tan positivo, Longueira dice que la derecha es destructiva, chaquetera y pesimista. Mire, si yo quisiera comentar cada afirmación No, pero que ¿está hace de acuerdo cada con eso? político, no, Finalmente el candidato, uno de los candidatos de su sector. no. Mire, por supuesto que todos tenemos algo de eso. El En la chaquetero. izquierda, de la derecha, de destructiva, pesimista, es parte de la naturaleza humana. Pero que esos sean los 3 adjetivos que mejor caracterizan a nuestro sector, no estoy de acuerdo. Presidente, en su coalición hay un partido que va a primarias parlamentarias y el otro no. ¿A su juicio le parece que falta liderazgo al interior de la alianza para que en definitiva, usted lo ha mencionado, es muy importante para su gobierno, este proyecto de primarias fue aprobado bajo su administración para que los dos se hubiesen puesto de acuerdo y hayan hecho los dos partidos las primarias? Bueno, efectivamente, este gobierno impulsó el proyecto de primarias, porque creemos firmemente en las primarias. ¿Por qué? Porque un sistema de primarias significa darle más poder, más participación a la gente en la elección de los candidatos. Y eso fortalece, rejuvenece la democracia. Pero además, este proyecto de primarias permite mayor igualdad de oportunidades entre los candidatos. Porque antes los candidatos se designaban entre 4 paredes. La gente no podía participar, ni podía expresar su voz, y muchos candidatos no tenían ninguna opción, porque los elegían entre 4 paredes. Y por tanto el proyecto de primarias que está hoy día vigente permite más participación de la gente, y eso es bueno, y permite mayor igualdad de oportunidades entre los candidatos, y eso también es bueno. Ahora, por supuesto que me hubiera gustado que todos los partidos hubieran usado el mecanismo de primarias legales. Lamentablemente, salvo Renovación Nacional, ningún otro decidió hacerlo. Pero es su partido, presidente. Usted se refiere a la UDI.
O sea, claro, claramente, digo, de parte de su coalición. Porque hoy día yo soy independiente. Yo fui militante de Renovación Nacional durante 20 años, pero cuando asumí la presidencia de la República... Sí, pero son los partidos que lo apoyaron y que están Efectivamente, y que uno espera que lo apoyen en todas por supuesto, a mí me hubiera sus gustado, iniciativas. a mí me hubiera gustado que todos los partidos, incluyendo los que componen la alianza, Falta liderazgo. Entonces. hubieran ido a la primaria. Pero esa es una decisión de los partidos. Incluso Pablo Longueira dijo que le parecía valioso que no hubiese primaria en la UDI. Bueno, en esto pueden haber muchas opiniones. Si usted me pregunta mi opinión, yo creo que las primarias son buenas para el país, revitalizan la democracia, permiten mayor participación, le dan oportunidad a todos los candidatos, y yo creo que son buenas para Chile, y por eso me hubiera gustado, por algo presentamos el proyecto de ley, que todos los partidos, y no solamente uno solo, como ocurre ahora, hubieran recurrido a ese sistema de primarias. Tanto es así que escucho voces en la concertación que están hablando de hacer primarias, no las primarias oficiales, pero tratar de organizar primarias. Yo creo que las primarias son buenas para Chile, y ojalá este primer paso que dimos con la ley que se aprobó durante nuestro gobierno sea un paso que sea seguido por más partidos en la próxima elección. Lorenz Goldborn, la palabra final, digamos, para que cayera fue los dineros en un paraíso fiscal que son las Islas Vírgenes Británicas. ¿Usted tiene o ha tenido dinero en paraísos fiscales? Mire, yo hice una declaración de mi patrimonio que la hice más amplia de lo que la ley establecía. Así que si usted quiere saber mi patrimonio, puede verlo en detalle en mi declaración de intereses. Pero parte de mi patrimonio lo puse cuando era candidato en un fideicomiso ciego. Es decir, le entregué a 4 instituciones financieras chilenas que administraran ese patrimonio sin que me informaran a mí. Y por tanto yo, una parte importante de mi patrimonio, yo no sé dónde está invertido. Por eso la pregunta dice, ¿ha tenido? Cuando usted lo administraba. Ha tenido, ¿qué es lo que es un patrimonio fiscal? Patrimonio fiscal son algunos países donde hay exención de impuestos. Y donde no se informa internacionalmente. No, porque las inversiones que yo tengo están hechas a través de empresas como multinacionales. Por ejemplo, yo tengo una cuenta, que entiendo yo, en Merrill Lynch, que puede tener inversiones en muchas partes. Pero yo quiero decir que el hecho de tener una inversión fuera de Chile es absolutamente legal. Es perfectamente legítimo, sobre todo si uno hace la declaración ante el Banco Central y eso queda incorporado en la declaración de impuestos, como es el caso mío. Y en consecuencia lo que ha pasado con esta denuncia no es algo que sea ilegal, es algo que a algunas personas puede no gustarles, pero es perfectamente legal dentro del marco. Lo que pasa es que no sabemos cuánto dinero tiene ya. ¿Quién? Lorenz Goldborn. ¿Cuánto dinero tiene en las Islas Vírgenes? No sabemos. No sabemos porque la ley no lo exige. De hecho, la ley no exige que la persona entregue el monto de su patrimonio. Tiene que hacer 2 declaraciones. Una declaración de intereses, con qué empresas e instituciones tiene intereses. Y una declaración de patrimonio, dónde están las empresas donde tiene su patrimonio. Pero la ley no exige que se pongan los montos exactos. Y hay algo más, que aprovecho esta oportunidad. Nosotros presentamos otro proyecto de ley para exigir que los que aspiren a ciertos cargos de elección popular y otros cargos públicos de importancia, no solamente tengan que declarar sus intereses y su patrimonio, sino que en algunos casos tengan que desprenderse de algún patrimonio para evitar toda posibilidad de un eventual conflicto de intereses. Esa ley, que es la que se conoció también como fideicomiso ciego, aún está en el Congreso y ojalá se aprobara porque le haría muy bien a nuestra democracia. Presidente, ayer, por ejemplo, el presidente ruso Vladimir Putin promulgó una ley que prohíbe a los ministros tener cuentas bancarias o inversiones bursátiles en el extranjero. O sea, es un tema mundial. ¿Usted compartiría una ley tan drástica como la rusa? No, yo creo que la mejor manera de enfrentar estos temas de posibles conflictos de intereses es con la transparencia. No hay mejor policía que el alumbrado público, ni hay mejor desinfectante que la luz solar. Yo siempre he sido partidario de que las cosas sean transparentes, que todo el mundo conozca. Si un diputado, senador o ministro tiene inversiones en el extranjero, que se conozcan. Así la transparencia va a evitar que pueda haber cualquier situación confusa o que signifique un conflicto de interés. Y en algunos casos, particularmente en los cargos de mayor importancia, yo también fui partidario, y por eso está el proyecto de ley, que no solamente haya transparencia, sino que se tenga que desprender de algunas inversiones. Por ejemplo, a mí no me parece razonable que un presidente de la República tenga inversiones en empresas que son reguladas por el propio sector público.
Y por tanto ese tipo de inversiones yo creo que es mejor que quien aspira a ser presidente se tenga que desprender de ellas, y eso es lo que contempla el proyecto de ley que está en el Congreso y que lamentablemente no está avanzando con la rapidez que este presidente quisiera. Ha habido una polémica por la condonación de multas e intereses de Johnson. Está el secreto tributario por medio, etcétera. Y distintas posiciones sobre el tema. Cuando usted administraba su patrimonio, ¿alguna vez le condonaron multas e intereses? La condonación de multas e intereses es algo muy común y muy frecuente. De hecho, muchas veces nosotros pasamos leyes que lo que buscan precisamente es para aumentar la recaudación tributaria y fomentar que la gente pague sus impuestos, que se condonen multas o intereses. Ese tipo de leyes generales a mí nunca me ha favorecido de acuerdo a lo que a la información. O sea, nunca que yo impuesto tengo. interno le ha condonado deuda de intereses. Ahora, distinto es que a veces se producen discusiones. Recuerde usted que está impuestos internos por una parte y está el contribuyente por otra, y pueden tener diferencias de opinión. Si impuestos internos es una parte, el contribuyente es otra. En esos casos, cuando la diferencia de opinión no se resuelve, se va a la justicia. Y en algunos casos, esa diferencia de opinión se resuelve con un acuerdo entre las partes. Es posible, porque yo participo y he participado a lo largo de mi vida en muchas empresas, que puedan haber habido disputas tributarias y que pueda haber habido un acuerdo entre impuestos internos y alguna de esas empresas. Pero una decisión administrativa de impuestos internos no ha habido, ¿no? Puede haber habido un acuerdo entre impuestos internos y alguna empresa. Por ejemplo, impuestos internos cree que el impuesto a pagar es 100 y la empresa cree que el impuesto a pagar es 50. ¿Quién tiene la razón? No lo sabemos. Eso lo resuelve en última instancia la justicia o el acuerdo entre las partes. ¿Que pueda haber habido acuerdo de esa naturaleza? Es posible que sí. Presidente, usted hace algunos instantes decía que probablemente sí va a participar de la elección primaria del 30 de junio. Ayer una encuesta de IMARTE mostró que un 34% de los encuestados también dice, o mejor dicho, dice que sí va a participar efectivamente. De todas maneras, es un porcentaje que parece muy bajo en un proceso que es novedoso. ¿Usted se atrevería a decir más o menos en cuánto estima la participación en estas elecciones primarias? Yo creo que la participación en estas elecciones primarias es imposible de predecir porque son las primeras elecciones primarias que hacemos en nuestra historia. Pero sí le puedo decir, Catherine, que yo espero que la participación en las elecciones definitivas sea mucho más alta que ese 34%. Yo estoy consciente que tuvimos una sorpresa en la elección parlamentaria Municipal. La municipal. municipal última, porque todos creíamos que la votación iba a permanecer constante o iba a crecer, porque habíamos aprobado la ley de inscripción automática y voto voluntario, que significaba agregar 5 millones de personas al padrón electoral, pero darles a esas personas y a las que estaban inscritas antes la libertad de ir o no ir a votar. Y el resultado final fue que hubo 1 millón de votos menos. Yo tengo mucha confianza que en la próxima elección presidencial y parlamentaria que tendremos en noviembre de este año, va a aumentar sustancialmente la participación de los ciudadanos. ¿Cuál es la responsabilidad del mundo político, de los políticos en general, por la baja participación? Porque esto obedece a que quizás la gente no se siente representada, siente que ahí no está la respuesta a los anhelos que han construido. Se habla mucho de la distancia que hay entre la política y la ciudadanía, o entre el mundo político y la ciudadanía que no responde a sus anhelos. Bueno, es verdad, hay un divorcio y un distanciamiento preocupante y tal vez creciente entre la ciudadanía por una parte y el mundo político por otro. Y eso no nos debe dejar indiferentes, porque no hay democracia sana con política enferma. Y yo noto signos de enfermedad en nuestra política. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Le quiero decir dos cosas. En primer lugar, en el mundo entero, cuando hay voto voluntario, la participación es en torno al 50%. Y por tanto, eso es la regla a nivel mundial. En Chile fue menos del 50%, poquito menos. ¿Quiénes son los responsables? Yo creo que aquí hay una doble responsabilidad. Por una parte, los políticos, que tienen que ser capaces de motivar, convocar, entusiasmar a la ciudadanía, y para eso tienen que mejorar sus conductas. Hay muchas conductas de los políticos que lejos de acercar, alejan a la ciudadanía. Y por tanto ellos todos tendremos que esforzarnos más en cumplir mejor nuestra tarea de ser dirigentes políticos. Pero yo también quiero decir que hay una responsabilidad de la ciudadanía. La ciudadanía, y esto lo quiero decir con mucha claridad, tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Y yo noto en los últimos tiempos de que los ciudadanos están demasiado conscientes de sus derechos y a veces se olvidan de sus obligaciones.
Y a veces están demasiado conscientes de las obligaciones del gobierno y no están suficientemente conscientes de sus propias obligaciones. Y por eso, si bien el voto es voluntario, y yo creo en el voto voluntario, naturalmente que todo ciudadano debiera tener interés y compromiso con su patria y participar en las elecciones. Y este es el llamado que estamos haciendo hoy día a través de los medios de comunicación para que la gente participe en las primarias y, más importante aún, en las elecciones definitivas que tendremos en noviembre. A ver, ¿no será, presidente, también que buena parte del divorcio se debe a algo estrictamente chileno? En Chile se construyó una democracia, la de la Constitución de 1980, y con todos los remedios que se le ha hecho sigue siendo una constitución en su matriz esa, que era una constitución que proponía una democracia protegida. Y uno se pregunta, ¿protegida de qué? Aparentemente, y esto es una opinión, protegía la voluntad popular a través de los senadores designados en su momento, la inamovilidad de los comandantes en jefe, quórum altísimos para reformar, ninguna iniciativa popular de ley. La misma Constitución establecía muy pocas instancias de participación de la ciudadanía. Entonces uno se pregunta, ¿no será que la baja participación es porque todavía tenemos una democracia protegida a la voluntad popular, donde la gente siente que su opinión, para que llegue y se establezca en una decisión, tiene que pasar por tantos filtros, que finalmente no son filtros muchas veces democráticos? Nivaldo, yo siento que una democracia puede y tiene derecho a protegerse de muchas cosas, de la corrupción, de la violencia, del populismo, pero de lo que no tiene derecho a protegerse, porque se estaría desnaturalizando, es de la gente. La esencia de la democracia es que la soberanía, es decir, la capacidad de decisión, reside en la gente. Desde ese punto de vista, yo comparto con usted que la Constitución del 80 no pasaba el filtro o el test de la blancura en materia de democracia. Por esa razón, desde el primer día, y yo recuerdo las conversaciones de las reformas constitucionales del año 89, que El plebiscito del 89. recordaba, y posteriormente yo fui senador 8 años, e hicimos una serie de reformas. Se eliminaron los senadores designados, se terminó con esta semitutela que tenía el Consejo de Seguridad sobre las autoridades legítimamente elegidas, se estableció que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas no eran inamovibles, que el presidente los podía remover, porque eso también es propio de la democracia, que el presidente tiene la capacidad de remover a los comandantes en jefe, porque los comandantes en jefe deben ser disciplinados y subordinados a las autoridades legítimamente elegidas. Y adicionalmente a eso están las reformas del año 2006, que las encabezó el expresidente Lagos. Y yo recuerdo que en esa oportunidad el expresidente Lagos planteó que la Constitución del 2006, que ya no tiene la firma del general Pinochet, sino que tiene la firma del expresidente Lagos, él dijo que esta Constitución sí era democrática. Y por tanto, esta idea de que hay que estar permanentemente cambiando la Constitución como si ahí estuviera la solución a todos los problemas, yo no la comparto. Por eso yo no soy partidario de hacer una asamblea constituyente. Pero además la Constitución no contempla una asamblea constituyente. Sí soy partidario, naturalmente, y de hecho este gobierno ha promovido varias reformas constitucionales, de que podamos seguir perfeccionando nuestra Constitución para cumplir con un principio esencial, que es reconocer que la gente tiene la última palabra en democracia. Igual como en el matrimonio, el marido propone, la mujer dispone, Presidente, en la vida el hombre propone, Dios dispone, en democracia los políticos proponen y la gente dispone. pero no se cumplió con la promesa del voto en el extranjero. Tampoco Porque se tampoco- propulsó un cambio al sistema binominal. O que haya, podría o que haya propulsar la plebiscito, por participación. ejemplo, una materia así podría ser perfectamente motivo de un plebiscito donde efectivamente la gente se pronunciara. Bueno, han habido 3 preguntas aquí en unos pocos segundos. Yo sí soy partidario del voto de los chilenos en el extranjero, y así lo planteé durante mi campaña, y así lo propuse en un proyecto de ley que enviamos al Congreso. La discusión que ha habido no es si deben o no deben votar los chilenos que viven en el extranjero. La discusión que ha habido, yo creo que es legítima, es si deben votar todos los chilenos o solo aquellos que tienen algún grado de vínculo, de compromiso con Chile. De acuerdo a nuestra Constitución, el hijo o nieto de un chileno es chileno. Y por tanto, un chileno que salió hace 20 años, que tuvo un hijo en Suecia, que tuvo un nieto en Suecia, y ese nieto ya no sabe ni dónde está Chile, pero sigue siendo chileno por el mandato de la Constitución, ¿debiera tener el mismo voto que usted o que cualquier otro chileno que está aquí? Tal vez no. Por eso lo que hemos planteado nosotros es que los chilenos que viven en el extranjero
y que mantienen un vínculo, un sentido de pertenencia con Chile, que se siguen sintiendo chilenos, sí puedan votar. Y ese es el proyecto que estamos impulsando. O sea, ¿usted cree que puede haber chilenos en el exterior que teniendo la nacionalidad no tienen la ciudadanía? Yo pienso que pueden haber chilenos en el exterior que no tienen ningún vínculo, ninguna Por eso, participación. no tienen ciudadanía, tienen solo nacionalidad. La ciudadanía la otorga el mandato La constitucional. ciudadanía son los derechos políticos. Y La nacionalidad. ciudadanía la otorga la Constitución, pero igual como hoy día y durante mucho tiempo los chilenos que vivían en Chile podían votar y los que vivían fuera no podían votar, yo quisiera extender ese derecho a voto a todos los chilenos que tienen algún grado de vínculo. ¿Cómo hemos planteado este vínculo? La propuesta que hemos hecho nosotros es que se inscriban en forma previa a las elecciones en las distintas embajadas y consulados chilenos, por dos razones, porque así están demostrando un cierto interés, pero en segundo lugar, porque para poder organizar elecciones limpias y transparentes, se tiene que saber dónde están los chilenos que van a votar. No puede ser, por ejemplo, que si no estuvieran inscritos, que de repente aparece 1 millón de chilenos en algún lugar que nadie sabía y no hay control, no hay apoderados de mesa. Y por tanto, por razones de principio, vínculo, pertenencia, y por razones prácticas, garantizar elecciones limpias y transparentes, pienso que el requisito de que se inscriban en los consulados y que se inscriban en las embajadas, porque aquí en Chile usted sabe la inscripción es automática, es una medida que me parece muy razonable. Andrés Alamán propone voto en el extranjero para los chilenos en el extranjero sin ninguna condición. Está dentro de su plan, No, él de su campaña, digamos. plantea la misma condición que yo acabo de establecer, que es que se inscriban, que me parece muy razonable. Además, es absolutamente Que se necesario. inscriban, pero que no que tengan un vínculo que Eso hayan es lo que tenido el acabo de decir país yo, hace que el 2 vínculo años. se expresa. No. Pero el vínculo solo la inscripción en el Por consulado. eso, Solo a ver, eso. Catherine, aclaremos esto para Sí, no por favor. crear confusiones. Lo que Andrea Alamán ha planteado, yo lo he conversado mucho con él, es lo mismo que yo acabo de decir. Yo no soy partidario de pedirles que vengan a Chile o que tengan que estar en Chile tanto tiempo. Una cosa mucho más simple, que expresen su interés y su voluntad de participar inscribiéndose. Porque con eso están demostrando que les interesa Chile y les preocupa Chile. Porque, insisto, pueden haber chilenos, por esta norma constitucional, que de Chile ni siquiera saben dónde está, que no les importa nada, que ya perdieron el vínculo. Y por lo tanto, esas personas, en mi opinión, no deberían tener la misma capacidad de decidir sobre las cosas vitales de nuestra vida como lo tienen los chilenos que están aquí y que van a sufrir las consecuencias de sus decisiones. Pero yo sí creo que, en consecuencia, el pedirle que se inscriban para demostrar esa voluntad y compromiso es razonable, pero además, por una razón práctica, es absolutamente necesario que se inscriban. Si no se inscribiesen y pudiesen votar automáticamente, ¿dónde pondríamos las mesas de votación? Si no sabemos dónde están esos chilenos. Y si esto es tan obvio, ¿por qué no avanza el asunto? Porque inicialmente hubo una diferencia de opinión en el Congreso. Ahora yo le acabo de plantear que la propuesta que estamos haciendo como gobierno, de que el voto de los chilenos en el extranjero tenga esta característica de inscripción previa para garantizar un cierto vínculo e interés y para asegurar elecciones limpias y transparentes, espero yo que pueda prosperar. ¿Qué espera de La Haya? Porque usted cambió el equipo que va a defender a Chile en La Haya. Estoy hablando del equipo que defendió a Perú en el alegato peruano, ahora el alegato boliviano, usted lo cambió. ¿Por qué lo cambió? ¿Porque no estaba conforme? ¿Porque cree que son otros desafíos? No, estoy muy conforme con el equipo que encabeza Alberto Van Claveren y que lo integra María Teresa Infante y Juan Martavit. Y de hecho creo que la defensa que ha hecho Chile ante la Corte de La Haya en el caso peruano ha sido una muy buena defensa. Y yo estoy confiado y tranquilo porque siento que tanto los argumentos de derecho como los elementos de hecho, argumentos de derecho me refiero a los tratados del 52 y del 54, como toda la evidencia práctica que ocurrió después de eso, respaldan y sustentan la tesis chilena. Por eso yo espero y confío en que el resultado de La Haya va a ser favorable a Chile. En el caso de Bolivia es un caso distinto, naturalmente que es distinto. Y no era posible tener a los mismos agentes porque los dos casos se cruzan y van a estar simultáneamente arriba de la mesa. Y por esa razón, como presidente de Chile, pensando en la mejor defensa de los intereses chilenos, designé a una persona como Felipe Bulnes, que es un abogado muy distinguido, que tiene gran experiencia internacional, que es un abogado reconocido interna y externamente, que ha sido ministro de Justicia, de Educación, que actualmente es embajador en Estados Unidos,
Me pareció la persona más idónea. Todavía nos queda por designar el resto del equipo. Y eso lo vamos a hacer después del 12 de junio. Porque el 12 de junio los agentes están convocados a La Haya. Con respecto a la demanda boliviana, yo quiero decir solamente dos cosas. En primer lugar, que no hay temas limítrofes pendientes entre Chile y Bolivia. Quedaron todos resueltos en el Tratado de 1904, que fue válidamente celebrado y que está plenamente vigente. Y ese tratado resolvió los temas limítrofes. Y no fue un tratado impuesto ni injusto como sostiene el presidente de Bolivia. Por ejemplo, dos ministros que participaron activamente en la negociación de ese tratado y que eran ministros del presidente Pando, me refiero al ministro Montes y al ministro Villazón, fueron elegidos posteriormente presidente de la República de Bolivia. Nadie elige presidente a alguien que participó en un tratado si considera que se lo impusieron. Pero además, ese tratado Chile lo ha cumplido con mucha rigurosidad. Y de hecho, durante nuestro gobierno, hemos sido extraordinariamente cuidadosos en cumplir fielmente ese tratado. De hecho, uno de los puntos que estaba pendiente era el ferrocarril de Arica a La Paz, que había dejado de funcionar el año 2005 por problemas climáticos, un aluvión del invierno boliviano. Nosotros reconstruimos la línea y de hecho en unos pocos días más, creo que el 13 de mayo, se cumplen 100 años del ferrocarril de Arica a La Paz. Y yo espero como presidente ir a Arica y poder transitar en un tren desde Arica hasta Viviri, y esa va a ser la mejor demostración de que la línea férrea está disponible y operativa, y con eso contradecir lo que sistemáticamente afirman los bolivianos, que esa línea no estaría disponible. Pero ¿no será que lo que está pendiente es una buena convivencia con Bolivia? Por supuesto porque que uno, sí. uno puede mirar hacia atrás, pero la pregunta es ¿qué se hace para que hacia adelante haya una buena convivencia? Por supuesto. Chile en algún momento ha propuesto una salida al mar a Bolivia. Hubo negociaciones. El general Pinochet negoció con el general Banzer un corredor. O sea, lo que estoy señalando, que esa idea no puede ser considerada algo insólito o impertinente, porque estuvo en la mesa de negociación en algún momento. No, yo sé que estuvo, de hecho, en la presentación que hace Bolivia ante la Corte de la Haya hace unos días atrás, recuerda distintos episodios, el año 50, Charaña, de que se ha discutido el tema marítimo. Pero yo le quiero decir a usted que por supuesto que queremos tener la mejor relación posible con Bolivia. Fíjese que, por ejemplo, yo le quiero contar lo de nuestro gobierno. Durante nuestro gobierno, no solamente reconstruimos la línea férrea para poder dar fiel cumplimiento al compromiso chileno del ferrocarril de Arica a La Paz, y que vamos a inaugurar en unos días más. Durante nuestro gobierno le hemos dado todas las facilidades que Bolivia ha pedido en materia portuaria. Por ejemplo, hace poco tiempo atrás, Bolivia pidió que además de Arica y Antofagasta como puertos, se habilitara también el puerto de Iquique. Nosotros de inmediato habilitamos el puerto, establecimos las bodegas y las facilidades y las pusimos a disposición de Bolivia. El trato que recibe Bolivia o el comercio boliviano en los puertos chilenos es muy favorable. De hecho, tiene tarifas especiales en el tratamiento y en los servicios portuarios, tiene gratuidad en el almacenamiento, hasta un año en caso de importaciones, 2 meses en caso de exportaciones. Si usted analiza, lo que hemos tratado de hacer nosotros es tener la mejor relación posible con Bolivia, colaborar con ellos en todos los frentes. Pero hay una cosa que yo quiero dejar en clara. Ningún país tiene la obligación de ceder su territorio, su mar, que le pertenece legítimamente, que está amparado por un tratado válidamente celebrado. Y por eso yo como presidente, desde el primer día, lo dije como candidato, y desde el primer día que me reuní con el presidente Evo Morales, le dije a él, yo como presidente no iba a negociar soberanía. Estaba dispuesto a dar todas las facilidades posibles, pero el tema de la soberanía no lo íbamos a negociar porque esa soberanía nos corresponde y nos pertenece. Y además, si algún día Chile se diese soberanía, como se discutió en el caso de Charaña, un corredor por el norte, eso significa que Chile deja de tener frontera con Perú. Y por tanto, eso es un tema que Chile tiene que pensar muy seriamente. Si quiere perder su frontera con Perú y con la Alianza del Pacífico. Recuerde usted que Chile, Perú, Colombia, México, toda esa línea, formamos una alianza, que es la Alianza del Pacífico, que está teniendo un resultado muy fecundo y muy fructífero para los intereses de los chilenos. Pero y por tanto podría ser una alianza con, además, Bolivia. Pero Bolivia tiene un enfoque y una orientación política muy distinta. No es casualidad que la Alianza del Pacífico,
que son México, Colombia, Perú y Chile, sean los 4 países de mayor crecimiento en América Latina. No es casualidad que estos 4 países estén teniendo una aproximación conjunta hacia la integración, la globalidad, el Asia-Pacífico. Y por tanto Bolivia tiene un modelo de desarrollo que no es compatible con lo que está haciendo la Alianza del Pacífico. Pero yo les quiero decir en síntesis, como presidente yo he buscado la mejor relación posible con Bolivia, pero simultáneamente, y se lo he dicho a los chilenos y también a los bolivianos, y lo he dicho en público y en privado, y se lo dije así al presidente Evo Morales el primer día, yo siento que Chile no tiene ninguna obligación de ceder lo que nos pertenece, nuestro mar, nuestro territorio, nuestra soberanía. Bolivia podrá tener expectativas, aspiraciones, pero no tiene ningún derecho. Y yo he estado estudiando la situación mundial e internacional. Si un país, porque tiene expectativas y aspiraciones, empieza a demandar a otros países, imagínense lo que puede pasar en el mapa de Europa. ¿Qué pasa si Alemania demanda a Francia porque quiere volver a los límites que tenía antes de la Segunda Guerra Mundial? Presidente, hay algunos fallos internacionales que han obligado a las partes a negociar. Hay un fallo de la Corte Permanente de Justicia Internacional, hay un fallo sobre de esta Corte que también obligó a negociar. Por lo tanto, hay algunos antecedentes. Lo de los bolivianos a lo mejor no es tan disparatado, no digo que ganen, pero algunos antecedentes hay, y también sobre la obligación de los estados en virtud de sus actos unilaterales. Chile ha ofrecido, ha tenido una oferta completa hacia Bolivia. Esto es lo que ofrecemos, y bastaba con que Bolivia y Perú dijeran que sí, y había mar para Bolivia. Y había una consecución de actos. Por lo tanto, a lo mejor lo de Bolivia no está tan disparatado como parece. Vamos por parte. Efectivamente hay algunos precedentes, pero nunca una petición como lo que hace Bolivia. ¿Bolivia qué dice? Le dice a la Corte: obligue a Chile a sentarse a la mesa en forma rápida y que el resultado sea que me dé a mí una salida soberana al mar. Eso no hay precedentes de eso. Segundo, efectivamente, por ejemplo, en el caso de Charaña, lo que se planteó en el caso de Charaña fue un canje territorial. Chile, cierto, entregaba parte de su territorio a cambio de que Bolivia le entregara parte de su territorio. Era un canje territorial. Eso nunca fue aceptado por Bolivia. Y por tanto Bolivia rechazó esas condiciones. Pero el pretender que porque Chile siempre ha tenido una actitud de buena voluntad para colaborar a una buena relación con Bolivia y facilitar el comercio boliviano. Le quiero decir algo a usted, Tomás. La mejor prueba de que Chile ha dado un buen trato y ha cumplido fielmente la obligación de libre tránsito para el comercio boliviano por puertos chilenos es que más del 70% del comercio boliviano marítimo, no el terrestre con los países vecinos, sale por puertos chilenos. ¿Qué mejor prueba de que la mejor opción de puertos que ha tenido Bolivia, a pesar de todo lo que dice, son los puertos chilenos, y lo sigue siendo? ¿Usted cree que hay animadversión del presidente Evo Morales hacia usted? No. Las declaraciones de él han sido duras respecto a usted, han sido personales. El presidente Morales cambia mucho de opinión. Por ejemplo. Pero la última es una sola con respecto a usted. Cambia mucho de opinión porque usted podría revisar las opiniones que tenía al comienzo. Le voy a dar un solo ejemplo. El 23 de marzo del año 2011, lea usted la entrevista que dio el presidente Evo Morales al Mercurio, donde dice que las relaciones con Chile pasan por su mejor momento y habla muy bien de este presidente. Y ese mismo día, en Bolivia, dijo exactamente lo contrario y amenazó a Chile con una demanda que hoy día está presentada en La Haya. Y por tanto, hay que tomar, ¿cierto?, con tranquilidad y calma las declaraciones de las autoridades bolivianas, porque muchas veces se contradicen entre ellos mismos y no son consistentes en el tiempo. ¿Pero usted piensa, por ejemplo, que esta suerte de rayado de cancha que usted nos relata que le hizo al presidente Evo Morales, que fue un comienzo, podría haberlo motivado o propulsado a presentar esta demanda que es centenaria, ¿no?, que tiene una serie de antecedentes? No, yo tengo otra tesis. En la Corte Internacional de Justicia. El presidente Evo Morales supo desde el primer día, cuando nos juntamos, de que la voluntad del gobierno chileno era facilitar, buscar caminos de acuerdo, de entendimiento, de integración, de colaboración entre Bolivia y Chile, pero que el tema de la soberanía, y cuando hablamos de soberanía estamos hablando de nuestro territorio y de nuestro mar. Yo a veces escucho al presidente Morales que empieza a hablar de la mina de Chuquicamata, de Antofagasta, de Calama, de Mejillones, de Taltal, de Cobija. O sea, lo que está pretendiendo, imagínese usted que usted le dijera a toda esa gente que no van a ser más chilenos. Yo el primer día le dije, la soberanía, este presidente no la va a negociar. Se lo dije el primer día y así todos seguimos avanzando en muchos temas. La razón por la cual yo creo que Bolivia ha hecho esta presentación fue que el año 2009
durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno boliviano unilateralmente aprobó una constitución que en uno de sus artículos establecía el derecho irrenunciable e imprescriptible de Bolivia a una salida al Pacífico soberana, y se dieron un plazo de 4 años que vencen a fines de este año para que Bolivia denunciara o renegociara cualquier tratado que entrara en contradicción con esa constitución, y por tanto ellos estaban obligados a hacer algo. Tanto es así que hace pocos días, semanas atrás, aprobaron una ley, la ley normativa, que es la que le permite a Morales modificar la constitución para ir a una nueva reelección, que además contempla que una demanda ante una corte satisface esa exigencia constitucional. Y por tanto yo creo que la razón por la cual Bolivia presenta esto es porque su constitución los dejaba sin otra alternativa. A propósito de soberanía, es un tema que está en Argentina, hay un proyecto de ley, es un tema que está en Brasil, en Australia, en Nueva Zelanda, poner límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Mucho de esto por la presión que hay de empresas chinas que están comprando extensísimos territorios. Está ocurriendo. Eso también es un tema de soberanía. ¿En Chile debería haber un límite a la compra de territorios por parte de extranjeros, empresas o particulares? Lo primero es distinguir, ¿cierto? La soberanía, ¿qué significa? No es la propiedad de la tierra. Por ejemplo, el gobierno de Chile tiene soberanía sobre todo el territorio, sin ser dueño del territorio. ¿Qué significa la soberanía? Que ahí rige la ley chilena, se cumplen las normas chilenas, ¿cierto? La policía chilena puede ingresar si hay un delito, etcétera, etcétera. Y por tanto distingamos lo que es soberanía de lo que es propiedad. Pero yo sí... ¿Pero no se mezclan? Si No. Tierra del Fuego completo estuviese en manos extranjeros, ¿usted no le preocuparía? No, porque no se mezclan, porque son dos conceptos distintos. Por ejemplo, si un extranjero es dueño de un pedazo de tierra en cualquier parte de Chile, eso no significa que la ley tributaria, la ley laboral, la ley medioambiental chilena rige en ese territorio. Ahora, Pero déjeme terminar. empresas chinas déjeme terminar. han comprado territorio en África e Por imponen eso. la ley china. Es parte de la negociación que hace con Bueno, los estados. ahí están cediendo soberanía, naturalmente. Si un país vende territorio y dice, ¿sabe qué más? En este territorio que yo le vendí a un extranjero o a un chileno va a regir la legislación de otro país, está entregando soberanía. Por eso, yendo al tema de fondo, yo quiero solamente hacer la distinción entre soberanía y propiedad. Por ejemplo, si yo tengo una parcela en cualquier parte de Chile, sea chileno o sea extranjero, la ley que rige es la misma, la chilena. Pero yo sí creo que hay casos, y los conozco bien, porque lo he conversado esto con la presidenta de Argentina y también con la presidenta de Brasil, en que países empiezan a comprar grandes extensiones de tierra. Yo creo que eso es preocupante. Y por tanto los países tienen perfecto derecho a poner reglas para impedir que ocurran que extranjeros o gobiernos extranjeros o ciudadanos extranjeros empiecen a adquirir el territorio de un país. Si eso ocurriese en Chile es algo que nosotros sí deberíamos tomar medidas. ¿Y qué va a hacer usted? Bueno, hasta ahora no ha ocurrido. No, pero ¿qué va a hacer por si ocurre? Bueno, cuando ocurra No, cuando ocurre ya a veces tarde. o cuando empiece a ocurrir, yo pienso, se lo acabo de decir, que un país tiene perfecto derecho a poner reglas. Por ejemplo, Chile tenía antes una normativa que impedía a ciudadanos bolivianos comprar territorios en el norte de Chile. Esa restricción se levantó, porque la gente del norte, ¿qué quería? Quería que los bolivianos y los peruanos compraran casas, viviendas para veranear, porque se generaba actividad económica, dentro de un concepto de integración regional, y yo creo en la integración de América Latina. Pero yo le insisto, para mí como presidente, si viera que empiezan a haber grandes adquisiciones de terreno por potencias extranjeras o por ciudadanos extranjeros, sin duda que eso es algo que a mí me haría actuar de inmediato. A propósito de economía, presidente, se está enfriando la economía nacional, un 3,1% fue el IMASEC de marzo. El ministro de Hacienda dijo y responsabilizó en parte el paro portuario que se registró durante ese mes. ¿Le sorprendió el 3,1%? La inflación de hoy se dio a conocer hoy menos 0,5%, aunque no sé si creerle Porque es del INE. al INE, Vamos pero- a entrar a pero ese bueno. tema, pues yo lo he escuchado a ustedes aquí muchas veces y es bueno no solamente poner la duda, sino que entrar al fondo del tema. Pero vamos primero al IMASEC. Efectivamente, esperábamos un IMASEC más alto, lo cual significa que nos sorprendió el IMASEC del mes de marzo 3,1%. Yo creo que hay dos razones detrás de ese IMASEC que fue menos de lo esperado. La primera es que el mes de marzo de este año tuvo 2 días hábiles menos que el mes de marzo del año anterior. Eso solo explica ya casi un punto. Pero además no cabe la menor duda
que cuando se produce un paro portuario como el que vivimos en Chile, que durante 2 o 3 semanas paralizó los puertos y que significó un trastorno muy grave a la actividad económica de la minería, del comercio, de la madera, de la fruta, eso tiene costos. Y por tanto lo que dijo el ministro Felipe Larraín de Hacienda, de que el paro portuario había impactado el IMASEC de marzo y también va a impactar el IMASEC de abril, es una verdad de puerto de un buque. Las cosas no son gratis. Y yo aprovecho aquí de hacer un mensaje. A mí me inquieta y me preocupa lo que está ocurriendo en nuestro país, en el sentido que las personas creen que porque tienen, ¿cierto?, una aspiración o pueden tener un derecho, pueden pasar por encima de las leyes. Cuando la gente cree que el primer problema se toman las carreteras, se toman las puentes, se toman los ministerios, hace huelgas ilegales, hace paros, tira bombas molotov o le tira ácido sulfúrico a los carabineros, están produciendo un tremendo daño a nuestra sociedad. Y por eso este gobierno tiene que combatir esas actitudes en defensa de la inmensa mayoría de los chilenos. Y definitivamente el paro portuario le causó un grave daño a la economía chilena que se está reflejando en este IMASEC y que yo le anticipo, también se va a reflejar en el IMASEC del mes de abril. ¿Cuánto espera para el mes de abril, presidente? ¿El IMASEC? Mire, no lo sé naturalmente. ¿Cuáles son sus datos? ¿Usted tiene datos? No tengo datos, nadie tiene datos a esta altura. Los especialistas siempre dicen va a ser tanto. No, los especialistas estiman. Por eso, ¿cuántos tiene Pero un usted? presidente no debe transformarse en un opinólogo. Pero los especialistas no son opinólogos, presidente. Son opinólogos porque dan una opinión y después si se equivocan no responden a nadie. Si yo doy una cifra y no es la correcta, alguien podría sentir que lo indujimos a error. Pero vamos a los abusos. Mire, los abusos es algo realmente inaceptable e intolerable. Que una persona, una institución, aprovechándose de su situación de poder, abuse de un ciudadano indefenso o a veces, ¿cierto?, sin capacidad de defensa, es algo absolutamente inaceptable y en eso este presidente está absolutamente de acuerdo. Por ejemplo, el caso del Banco del Estado. El Banco del Estado subió las comisiones el año 2003 sin informar a sus clientes. Lo hizo en forma unilateral. Eso no está bien. Eso es un abuso. El año 2004 se presentó una demanda por parte de Conadecus en contra del Banco del Estado. El CERNAC de esa época, del gobierno del presidente Lagos y de la presidenta Bachelet, nunca se hizo parte de esa demanda. Cuando me tocó a mí asumir como presidente y supe de esta situación, lo primero que le pedí, ¿cierto?, primero fue el caso de Cencosud y después fue el caso del Banco del Estado, que CERNAC se hiciera parte. Y de hecho CERNAC se hizo parte durante nuestro gobierno. Y finalmente la Corte de Apelaciones falló el año 2011. Y falló en favor de las personas y en contra del abuso. Y me parece que es un fallo correcto. Y en esa oportunidad, y esto me lo contó mi hermano Pablo ayer, que él asumió como gerente general del Banco del Estado el año 2008, es decir, 5 años después de que se había iniciado esta práctica abusiva, el año 2011, cuando la Corte de Apelaciones falló en favor de las personas, se suspendió el cobro de esta comisión, inmediatamente. Y eso fue durante nuestro gobierno. Y hace unos días atrás, Banco Estado, Conadecus, con la participación de CERNAC y sancionado por la Corte Suprema, llegaron a un acuerdo para indemnizar a los clientes del Banco del Estado, que eran más de 500.000, que habían sido abusados. Eso es lo que ha hecho nuestro gobierno. Pero, presidente, durante la gestión, bajo su gestión, el Banco Estado siguió presentando recursos. El Banco Estado siguió sosteniendo que esto era legal. El Banco Estado siguió sosteniendo que esto no era un abuso. Acaba de cambiar después del fallo de Cencosud. Pero antes seguía presentando recursos. Y seguía sosteniendo otra cosa a la que usted dice. Tomás, no, un momento. Como si se El Banco presentara una No, serie pero un de momento, recursos. Tomás, es que sabe una cosa, cuando se trata de temas como esto hay que ser cuidadoso con las palabras. El Banco Estado, ¿cierto?, es una institución autónoma, independiente, que tiene su directorio. El gobierno de Chile actúa a través del CERNAC. Yo respondo... Es que entonces, presidente, no se le puede echar la culpa a Michelle Bachelet. No, yo no he echado la culpa a nadie. No, la vocera de gobierno, No, pero un Cecilia momento. Pérez... No, Tomás, pero espera un entonces, momento. Pero ves que... ¿Es autónomo o no es autónomo? Tomás, yo a usted lo escucho mucho y de repente no sabe las ganas que me dan de agarrar el teléfono Pero llame, pues, y tratar de contrarrestar. En primer lugar, yo no culpo a ningún gobierno, sí culpo naturalmente a las autoridades del Banco del Estado, los directorios y todo, porque hicieron una decisión equivocada. Tan equivocada es que la Corte de Apelaciones lo sancionó así y que ahora el propio Banco Estado, con CERNAC, con Conadecus y con la sanción de la Corte Suprema han llegado a un acuerdo de indemnizar. Nadie indemniza a alguien si no siente que tiene una falta. Yo lo que sí creo
es que el gobierno actúa a través de los organismos públicos que dependen del gobierno. Y por eso el CERNAC, que es un organismo público que depende del gobierno, a mí me tocó designar, ¿cierto?, al director del CERNAC. El CERNAC durante los gobiernos anteriores no se hizo parte. El CERNAC durante este gobierno se hizo parte de la demanda. Es decir, el CERNAC va a la Corte y dice, yo quiero hacerme parte de esta demanda porque creo que aquí se ha cometido una irregularidad y quiero corregir esta irregularidad. Eso lo hizo nuestro gobierno. No lo hicieron los gobiernos anteriores. ¿Usted nombra directores del Banco Central? Banco Estado. Banco Estado, perdón. Uno nombra directores del Banco Estado, pero una vez que están designados los directores del Banco Estado, ellos son autónomos. Pero en todo caso le quiero decir, el Banco Estado se equivocó. ¿Y cuándo se corrigió esto? ¿Cuándo el Banco Estado enmendó su conducta? ¿Sabe cuándo? El año 2011, es decir, al año siguiente que nosotros asumimos el gobierno, el Banco Estado cambió su política. Y en lugar de seguir cobrando comisiones como lo había hecho entre el 2003 y el 2011, el año 2011, un año después que asumiéramos el gobierno nosotros, el Banco del Estado decide no cobrar más comisiones. Pero siguió presentando recursos, diciendo que era legal todo esto. No, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Y lo hizo un abogado por el cual tengo mucho respeto, que se llama Jorge Correa, que fue subsecretario del Interior de gobiernos anteriores. Porque el Banco del Estado presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero simultáneamente, a pesar de que la Corte Suprema no se había pronunciado, que es la última instancia, el 2011, durante nuestro gobierno, el CERNAC se hace parte en la querella y el Banco del Estado deja de cobrar las comisiones. Es decir, yo lo único que quiero decir es que en esta materia nuestro gobierno ha tratado de ser lo más consecuente posible y cuando cree que algo es abusivo, lo para, lo condena, lo persigue. Así lo hicimos en el caso del Banco del Estado, así lo ha hecho CERNAC en el caso, ¿cierto?, de las comisiones en exceso cobradas por Cencosud. Así lo estamos haciendo en todos los casos. ¿No cree que hay un ilegítimo uso de la palabra Estado? ¿Por qué? Porque es Banco del Estado, porque no es lo mismo llamarse banco de, no sé, de alguna ciudad, de Coyipulli. Es el Estado. Tiene que actuar de otra manera. No tiene que cometer abuso. Tiene que ser distinto a los demás, porque ¿para qué existe entonces? Esas son dos cosas distintas. Entonces yo le hago una pregunta, ¿no hay aquí un robo, una captura, un hurto de la palabra Estado? Los chilenos confían en el Estado, ¿y para qué? ¿Para ese banco? Sí, pero separemos dos cosas. Uno es que un banco que es público, que es propiedad del Estado, ¿cierto?, como es el Banco Estado, se puede llamar Banco Estado, me parece legítimo y así ocurre en muchos países del mundo. Que un banco que es del Estado, ¿cierto?, tiene que tener una conducta, ¿cierto?, absolutamente impecable y particularmente en lo que se refiere a no cometer abusos, estoy totalmente de acuerdo. Por eso no se están robando el nombre, se lo roban para actuar de esa manera, porque la gente tiene más confianza en esa palabra, Estado, sí, con mayúscula, Estado. Sí. No hay algo ahí. Por eso yo diría, más que se estén robando el nombre, yo creo que cuando hay un banco que es del Estado, ese banco tiene que ser tremendamente cuidadoso en no cometer ninguna práctica, ninguna acción que pueda significar atentar contra los derechos de los ciudadanos, como desgraciadamente ocurrió en el caso de Banco Estado. Y a propósito de los abusos, y a propósito de Cencosud y Lawrence Goldborn, hubo artillería sobre Lawrence Goldborn. Y a lo mejor una de las causas de la caída de Goldborn, usted lo conoce, lo sabe, es el tema de las cobranzas en forma unilateral. La pregunta es, ¿se da cuenta que Lawrence Goldborn tenía un jefe, que es Horst Paulmann? Que en el caso de Banco Estado apuntaron autoridades, ministros suyos, desde Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, todos para abajo, puede ser. Y en el caso de Cencosud solamente a Goldborn y no a Paulmann. ¿No le parece extraño? ¿Será porque los grandes empresarios financian la política y por lo tanto ahí hay un veto? ¿No le parece raro? Porque la lógica no hay lógica acá. En primer lugar, la Corte Suprema hace unas semanas atrás se pronunció y determinó que la práctica que había utilizado Cencosud en una de sus tarjetas de crédito era abusiva e ilegal y obligó a Cencosud a pagar una indemnización que son decenas de millones de dólares. O sea, devolver la plata, digamos. Por eso mismo. Más que indemnización, devolver el dinero. Devolver el dinero, que lo había capturado. La indemnización es una cosa distinta. Tiene razón. El devolver el dinero que había capturado, eso es lo que ordenó la Corte Suprema frente a un caso que presentó el CERNAC. Recuerden que fue el CERNAC el que inició esta demanda. Ahora, las personas tienen todo el derecho del mundo de pedir a través de la justicia
con indemnizaciones, compensaciones por todo el daño que se les puede haber causado a esta práctica abusiva e ilegal. Y por tanto, Cencosud hoy día, por un fallo de la Corte Suprema, va a tener que devolver estos dineros, que son muchos millones de dólares, pero adicionalmente las personas podrán demandar indemnización por daños y perjuicios. Y por tanto, en este caso de Cencosud, es la empresa Cencosud, igual como el Banco del Estado, llegó a un avenimiento, un acuerdo con ADECUS, para también hacer esa devolución. Pero lo importante en esto es va a ir al fondo. Yo creo que los abusos de las personas que están en situaciones dominantes frente a los ciudadanos que muchas veces están en posiciones que no tienen defensa son absolutamente inaceptables. Yo le hice una pregunta si hay personas protegidas de la crítica por el poder que tienen. No. Porque evidentemente que hay tratos distintos y eso es evidente. No, pero evidentemente que no debiera haber ninguna ¿Pero persona usted cree protegida. que hay personas protegidas? Bueno, por supuesto que pueden haber personas. ¿En este caso? Por supuesto que pueden haber personas que por su Paulo, situación, en este caso. ¿cierto? A veces, ¿cierto? Están más protegidos que otros. Y no soy ingenuo ni soy ciego. Pero eso no debería ser así. Y por tanto yo quiero decir, la responsabilidad en lo que ocurrió con Cencosud es una responsabilidad que también afecta a él. Entiendo que Paulman, ¿cierto?, no solamente es el principal propietario, sino que también entiendo que es presidente del directorio. Y en consecuencia, él naturalmente que tiene una ¿Y no responsabilidad. le extraña que nadie lo haya criticado? No, yo he escuchado muchas ¿Políticos? críticas. Políticos no, pero yo he ¿No le escuchado extraña muchas eso? críticas. Me extraña, pero yo no tengo ningún problema en decir, porque si yo estoy en política no es para rendirle pleitesía a ningún empresario ni a ninguna persona porque tiene un gran patrimonio. Yo puedo decir que evidentemente que lo que ocurrió con Cencosud, al igual como con el Banco del Estado, tienen responsabilidades todos aquellos que tenían poder para haber detenido esa práctica o haber evitado que esa práctica se produjera. Y dentro de ellas están, naturalmente, los propietarios, los presidentes de los directorios, los que tienen poder. Y no tengo ningún problema en decirlo. Porque una de las cosas ¿cierto?, que yo me alegro mucho es que yo no tengo ninguna dependencia económica de ninguna persona. Y como presidente de Chile, ¿cierto?, tengo la total libertad e independencia para actuar de acuerdo a lo que yo creo es lo justo, lo bueno, lo conveniente para todos los chilenos. Presidente, su popularidad o aprobación bajó 4 puntos según la reciente encuesta de IMAR que se conoció el día de ayer, 34%. ¿Cómo lo evalúa? ¿Ha sido difícil ser presidente? Usted quería ser presidente de la República. ¿Cómo lo ha sentido durante estos 3 años? Le quedan, bueno, el periodo antes del cambio de mando, viene el 21 de mayo también, que vamos a estar ahí, por supuesto, para su cuenta pública. ¿Ha sido muy difícil ser presidente? ¿Le gusta ser presidente? A ver, ¿yo quería ser presidente? Sí, quería ser presidente. Porque está muy de moda. ¿Creyó que iba a ser distinto? Que era más Porque fácil. está muy de moda hasta decirlo, no quiero, no puedo, pero échemelo al sombrero. ¿Se acuerda esa frase que creo que era? ¿Se refiere a Longueira? Que siempre dice que esa esto fue es una un frase. sacrificio. Esa fue una frase, entiendo yo, de Alessandri, ¿no? Yo quería ser presidente porque tenía la convicción de que podíamos cambiar el rumbo y el ritmo de nuestro país. No quiero repetir lo que dije anteriormente, pero cuando yo veía un país que iba lentamente hacia una situación que lo alejaba de el desarrollo, que lo alejaba de su potencialidad, que no era capaz de crecer de acuerdo a lo que podía, que no era capaz de crear los empleos que necesitaba, que no era capaz de reducir la pobreza, que los salarios no subían, yo sentía que podíamos cambiar eso. Y de hecho me siento muy contento, porque lo hemos logrado. Yo realmente siento de que no es casualidad que en medio de un mundo en crisis, a pesar del terremoto, Chile Chile sea la economía de mayor crecimiento entre todos los países de la OECD. Pero la gente no lo ve, no lo siente. ¿Por qué Voy lo a ir a evalúa eso de inmediato. mal? Voy a ir a eso de inmediato. Y por tanto, lo primero usted me pregunta, ¿quería ser presidente? Sí quería ser presidente. ¿Por qué? Porque sentía que podíamos hacer las cosas mucho mejor. Y yo honestamente pienso de que lo que hemos logrado en 3 años, duplicar la tasa de crecimiento, crear 800.000 nuevos empleos, mejorar los salarios, reducir la pobreza, reducir las desigualdades, enfrentar una gran reforma educacional, establecer un postnatal de 6 meses y no de 3, y que cubra a todas las mujeres trabajadoras, y no solo a una de cada 3 como era antes, eliminar el 7% de descuento a los pensionados, y podríamos seguir, es algo que a mí me produce una legítima alegría. Pero evidentemente que estoy muy consciente de que quedan muchos problemas por resolver. Ahora, la otra pregunta es ¿cómo ha sido ser presidente? No ha sido fácil. Créame que no ha sido fácil. Mire, ayer con mi mujer llegamos muy tarde cada uno de actividades distintas y estábamos comentando eso, que nuestra vida, la de ella y la mía, durante este periodo presidencial,
es una vida en que prácticamente es puro trabajo. Desde que uno se levanta muy temprano en la mañana hasta que uno se acuesta muy tarde en la noche, incluyendo sábados y domingos. Afortunadamente con mi mujer somos un equipo. Ella estuvo en la inauguración de la Cruz del Milenio en Coquimbo, mientras yo estaba en el sur, y vamos actuando como un equipo y eso a mí me da una tremenda fortaleza. Yo no habría podido ser presidente si no hubiera tenido el apoyo incondicional, generoso y entero de mi mujer, de mi familia. Y eso es muy importante que los candidatos lo piensen antes de ser candidatos. Pero sí quiero decirle de que es muy difícil ser presidente. A uno le toca enfrentar todos los días cientos de problemas. Y al final el presidente tiene que resolver. Y ahí está lo que se llama la soledad del poder. Tiene que resolver. Y las decisiones nunca son fáciles porque nunca uno puede dejar contentos a todos. Y muchas veces el presidente tiene que decir que no. Si el presidente dijera que sí a todo lo que le piden, a lo mejor sería más popular, pero sería un muy mal presidente. Y por eso, contestando su pregunta directamente, yo me produce mucho más alegría los resultados reales de crecimiento, de empleo, de salario, de pobreza, que las encuestas. Si tuviera que escoger entre ser popular o ser un buen presidente, le aseguro a usted que me quedo 1.000.000 de veces con ser un buen presidente, aunque no sea tan popular. ¿Y cuál es su explicación, presidente? ¿Por qué no lo quieren? Bueno, eso que por qué no lo quieren es muy duro lo que usted me está diciendo, porque yo siento que mucha gente me quiere. ¿Por qué no confían? ¿Por qué? Porque por muchas razones. En primer lugar, hoy día tenemos una ciudadanía muy distinta a la que teníamos hace 10 años atrás. Hoy día la ciudadanía está mucho más empoderada, mucho más exigente de soluciones, mucho más impaciente con soluciones inmediatas. Y usted ve, por ejemplo, que usted me dice la encuesta de IMAR le da un apoyo al gobierno de 30 y tantos %, pero a los partidos, a la Cámara de Diputados, al Senado, a la Alianza, a la Concertación, le da un apoyo muchísimo menor. La vara, el termómetro con que la ciudadanía juzga a los políticos, hoy día es mucho más severa que hace algunos años atrás. Y eso es un fenómeno mundial. Pero a mí, cierto, le aseguro a usted que lo que a mí realmente me motiva y me produce alegría o pena no son las encuestas. Son el poder hacer una contribución decisiva a que el Chile que entreguemos en marzo del año 2014 sea un Chile mucho mejor que el que recibimos en marzo del año 2010. Usted dijo que Bachelet no hizo bien su trabajo, usted dice que usted ha hecho bien su trabajo y está esta dicotomía. ¿Cómo se explica? Bueno, yo lo que dije es que en materia de crecimiento económico, creación de empleos y salarios y reducción de la pobreza, la expresidenta no hizo bien su trabajo porque es un hecho objetivo. El crecimiento del país durante el gobierno anterior estuvo en torno al 3%, la creación de empleo fue débil, la pobreza subió. Desde ese punto de vista, creo que nosotros hemos hecho un mejor trabajo en ese frente. Ahora, evidentemente, que yo reconozco que la expresidenta y actual candidata Michelle Bachelet es una mujer que tiene 1000 cualidades, ¿cierto? De empatía, cercanía, ¿cierto? Que yo se las envidio. Y eso hace que esté hoy día muy bien posicionada en la encuesta, pero distingamos, ¿cierto?, lo que es esas características personales de los resultados de su gobierno. Y yo digo, porque esta es lo que yo pienso y creo además que es la verdad, de que en materia de esos indicadores tan importantes como crecimiento económico, creación de empleo, mejoramiento de los salarios, reducción de la pobreza, mejoría en la calidad de la educación, nuestro gobierno ha tenido resultados mucho mejores que el gobierno anterior. Y nadie tiene que ofenderse por eso. Porque esa es otra cosa que quiero decir. A mí como presidente me dan como caja todo el santo día. Y ustedes lo pueden ver. Y me atacan, y me atacan, y me atacan. Y uno dice de que este gobierno ha logrado más crecimiento, más creación de empleo, ha mejorado más los salarios, ha reducido la pobreza en relación al gobierno anterior. Y salen de inmediato, ¿cierto?, los acólitos a decir, está insultando a la expresidenta. No, estoy dando mi opinión. Y yo tengo derecho, igual que todo el resto de mis compatriotas, a dar mi opinión, siempre y cuando se haga en forma respetuosa con la gente, con las personas y también respetuosa con la verdad. Presidente, gracias. Gracias por estar con nosotros. Tenemos que terminar Gracias porque por nos hacen habernos gesto. Que se tiene que ir. Usted está atrasado, me dicen. Está atrasado, ¿no? ¿O quiere seguir? Porque No, usted sabe que los asistentes del presidente, mandan. ¿cierto? Yo siempre he dicho que, Se manda a su señora, usted ya Mire, manda a su señora y mire. ahora también lo asisten. mire, entre el protocolo, seguridad y la señora,
Los espacios de libertad que le quedan a un pobre presidente son muy escasos y hoy día me lo tomo, así que 5 minutos más. 5 minutos más. Vamos con 5 minutos. 5 minutos más. Hablamos de los abusos. Hay mayor abuso que lucrar cuando está prohibido por ley. Estamos hablando de la educación superior. La ley prohíbe el lucro en la educación universitaria. Eso lo dice la ley y la ley se tiene que respetar. Y si alguien ha lucrado faltando a la ley, está cometiendo un delito. Y es por esa razón que nuestro gobierno ha tomado acción en esta materia a través de muchos caminos. Por de pronto cerramos una universidad que había cometido todo tipo de irregularidades, la Universidad del Mar, y que estaba engañando y estafando en cierta forma a sus alumnos. Y además hemos enviado un proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior, que le va a dar por primera vez las facultades para poder controlar esto. Oye, pero presidente, mire, en la revista Capital aparece Juan Claro, expresidente de la CPC, y dice textual: yo muy bien no sé lo que significa el lucro. ¿No será que se hacen los lesos de verdad? Bueno, algunos podrán hacerse los lesos, pero déjeme ir al fondo del tema para no eludirlo. La palabra lucro está satanizada. En el diccionario... No, lucro... está prohibida el lucro en No, la en la educación superior está prohibida. Y eso no cabe la menor duda. En las leyes uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero se respetan. Y se deben respetar y el gobierno tiene la obligación de hacerlas respetar. Por eso nosotros estamos, ¿cierto?, haciendo lo que está a nuestro alcance a través de cambios legales y acciones para evitar que esa ley siga siendo burlada si es que está siendo burlada. Pero yo quiero ir al fondo del asunto. Yo creo que de repente la discusión a través de eslogan se trivializa y se pierde el sentido de fondo. Lucro en el diccionario significa ganancia, compensación. Y por tanto la palabra lucro, que está satanizada, ¿cierto?, es lo que hacen ustedes. Ustedes en esta radio, que hacen un muy buen trabajo, también buscan una ganancia y una compensación por el esfuerzo y trabajo que ustedes hacen. No nos resulta mucho. No, sí les resulta mucho. No, les resulta bastante, porque yo sé que esta es una radio que a través de una buena gestión ha logrado, ¿cierto?, tener no solamente un muy buen prestigio, sino además que entiendo que tiene un valor económico importante. Hay cosas que no están en el comercio, presidente. Por supuesto, no, pero no por eso dejan de tener valor. Pero vamos al tema de fondo. Yo le quiero decir lo siguiente. Para mí lo fundamental es la calidad de la educación. Si una institución educacional, pública o privada, con ganancia o sin ganancia, no entrega educación de calidad, no debiera seguir existiendo. Y si una institución educacional, pública o privada, con ganancia o sin ganancia, entrega educación de calidad, respeta la ley, hace buen uso de los recursos y cumple con su misión, a mi juicio está haciendo un aporte al proceso educacional. Y por eso a mí me gustaría, como presidente, cambiar el eje del debate. Lo importante es, a mi juicio, los principios básicos con que yo creo que deben iluminar una reforma educacional son, primero, yo creo en una sociedad docente, no en un Estado docente. ¿Qué significa una sociedad docente? En que tanto el Estado como la sociedad civil tienen derecho y es bueno que participen en el proceso educacional. Yo no creo en un Estado que monopolice la educación, porque eso es un atentado a la libertad y al final también un atentado a la calidad de la educación, como se ha demostrado en todas partes del mundo. Yo creo que el Estado tiene que garantizar el acceso a la educación a todos los niños y jóvenes que tengan mérito. Y si requieren que la educación sea gratis, tiene que hacerla gratis para los que lo necesitan. Becas. Ahora, a aquellos que necesitan un préstamo y en condiciones favorables, tienen que entregarle el préstamo. Ningún joven debe quedarse fuera de la educación, ni tampoco de la educación superior por falta de recursos. Y eso es un principio básico. Tercer principio. Yo creo que los jóvenes, cuando son, ¿cierto?, mayores de edad, y los padres con sus hijos menores, tienen derecho a elegir la educación de sus hijos. Y el Estado no les puede imponer qué van a estudiar, dónde van a estudiar o cómo van a estudiar. Esos son tres principios básicos. Y por tanto, como presidente de Chile, ¿qué estamos buscando nosotros? En primer lugar, que haya educación tanto pública como privada, que el gobierno, el Estado, le asegure a todos los estudiantes que van a tener los recursos suficientes para estudiar a través de becas, y hemos aumentado las becas de 100.000 becas que teníamos cuando llegamos al gobierno. Vamos a llegar a 400.000 becas a fines de este año. Hemos aumentado las becas, hemos mejorado el sistema de financiamiento. El sistema de financiamiento de créditos que recibíamos, el crédito con aval del Estado, tenía una tasa de interés del 6%. Y la gente podía pagar el 50, el 100% de su ingreso porque no había un tope. Bajamos la tasa de interés al 2%, con lo cual la cuota se rebajó en un 40%, y además dijimos nadie paga más del 10% de su ingreso,
Con lo cual, nunca más, con este sistema de crédito que nosotros implementamos, un estudiante va a decir, me están quitando más del 10% de mi ingreso. Y esos son cambios muy sustanciales. Y por tanto, vuelvo a decir que no podemos caer en los eslóganes. Yo creo que todos los niños y jóvenes chilenos tienen derecho a una educación de calidad. Creo que el Estado tiene la obligación de asegurarle a aquellos que no tienen los medios, a través de préstamos, becas, subsidios, que van a poder acceder a la educación, pero sí creo que el Estado no tiene derecho a monopolizar la educación. Y que si una persona quiere ir a un colegio de una institución religiosa, o a un colegio, ¿cierto?, de un grupo de profesores privados subvencionados, o quiere ir a una escuela municipal pública, él tiene derecho a elegir. Y fíjese usted, y esto es algo curioso, a mí siempre me sorprende que los parlamentarios en general, para su familia escogen una cosa, pero para los demás chilenos les proponen otras. Es que, Porque vean ustedes, es que lo que pasa es que el Estado ofrece una educación básica y media de muy mala calidad. y por eso estamos haciendo un gigantesco desafío, porque como Estado, si bien creemos que debe haber educación tanto municipal como privada subvencionada, la responsabilidad principal del Estado es mejorar la calidad de la educación pública. Es que porque si no lo hace, alienta que se privatice la educación. Y por eso este gobierno tiene un compromiso muy especial con la educación pública. Por eso acabamos de aprobar un fondo de 150 millones de dólares que va sola y exclusivamente a las escuelas municipales para mejorar su calidad. Hemos creado 60 liceos de excelencia, ¿cierto?, que la inmensa mayoría de ellos son municipales y que han tenido un resultado espectacular. Usted vio los resultados de la última prueba SIMS. Y le quiero decir algo más. La reforma educacional ya está en marcha. No solamente los estudiantes marchan por las calles, y tienen todo el derecho a hacerlo. También la reforma educacional está en marcha. Y la mejor prueba de ello es que después de 20 años de estancamiento en la prueba SIMSE, si usted va y ve los resultados de la prueba SIMSE, cómo han evolucionado los últimos 3 años, finalmente, en matemática y en lenguaje, la calidad de la prueba SIMSE, que refleja la calidad de la educación con el indicador y medidor que tenemos, está mejorando y en forma significativa. Y esa es una gran noticia. Entonces yo les pido a los chilenos que no caigamos en esta discusión, ¿cierto?, tan trivial de puros eslóganes. Y vamos al fondo del tema. El fondo del tema es la calidad de la educación y que todos los estudiantes chilenos tienen derecho a acceder a una educación de calidad y que el Estado tiene la obligación de financiar la educación de aquellos estudiantes que no tienen recursos, de forma tal que la calidad de la cuna no sea la determinante de la calidad de la educación, pero también yo creo que los estudiantes y sus padres tienen derecho a elegir lo que quieren estudiar, dónde quieren estudiar, y que el Estado no tiene derecho a usurparles la libertad de esa elección. ¿Sabes, presidente? A cada rato nos llegan a nosotros denuncias de carreras de porquería, por supuesto, de combo. Esto es como en la comida rápida, combo, y 2 eso carreras por uno. Por eso, y eso hay que cerrar. Sí, pero sigue funcionando hasta el día de hoy. Un momento, yo le voy a decir por qué. Hasta el día de hoy. Tomás, yo le voy a decir por qué. Yo le voy a decir por qué. ¿Usted sabe que se puede sacar ingeniería civil industrial en 2 años? Por supuesto. En 2 años, presidente. Pero mire, ¿usted cree que alguien es ingeniero civil industrial? Pero Tomás, pero no me haga a mí como si... No me diga a mí que me cuenta cosas como si yo estuviera ajeno a este mundo y que usted es sensible y yo no. Porque muchas veces usted cae en eso, pero esa actitud. Está sucediendo hoy. Por supuesto. El daño que le produce al país. ¿Y usted cree que este presidente no está consciente de eso? ¿Y qué se hace con eso? Esa es la pregunta de fondo. Porque esa gente está lucrando. Porque uno dice esto, el lucro es un eslogan. No, esa gente justamente en 2 años lucra. Tomás, yo lo escucho a usted muchas veces, ¿cierto? Y me parece muy bien que esté en la parte de la denuncia. Ojalá también se involucrar un poco más en la parte de la solución. Bueno, yo no soy político, presidente. Pero yo lo sé que estamos haciendo en esa materia. En primer lugar, acabamos de poner en marcha la Superintendencia de Educación Escolar y la Agencia de Calidad. ¿Qué estamos haciendo? Todas esas, a nivel escolar, porque la educación no es solamente la educación superior, a nivel escolar, las escuelas que sistemáticamente están dando mala educación las estamos cerrando, porque es una estafa a los estudiantes y a los padres, para que sepan que esa escuela no puede seguir educando a nuestros niños, pues los educa muy mal, y los padres tengan la opción de elegir otra escuela. Además, estamos en el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior, que va a tener por primera vez las facultades para cerrar esas universidades que usted dice que, ¿cierto?, venden carreras, ¿cierto?, en 2 años, porque están haciendo un engaño y están engañando a la gente en algo tan importante como su educación. En materia de educación preescolar, que también es muy importante, yo sé que los niños de 4 o 5 años no marchan, no protestan, pero para nosotros son muy importantes. Por eso este gobierno ha tomado un compromiso, garantizar a todos los niños de Chile que pertenezcan al 60% de los hogares más vulnerables una educación preescolar
gratuita y de calidad. Nunca antes había ocurrido ese compromiso. Y eso significa ampliar sustancialmente la cobertura de la educación preescolar. Estamos aumentando en 75.000 cupos la educación preescolar y adicionalmente mejorar la calidad de la educación preescolar. Y le voy a decir una primicia, que lo voy a advertir el 21 de mayo. Hasta ahora la educación preescolar, sala cuna, jardines infantiles, pre-kinder, kinder, tenía un enfoque de guardería infantil. O sea, un lugar donde a los niños los cuidaban, los mudaban, los querían. Eso es un error, porque toda la literatura muestra que además de eso hay que iniciar el proceso educativo, la motivación, la estimulación, porque si no se motivan y no se estimulan a esa edad y vienen de hogares vulnerables, que muchas veces los padres no pueden hacer eso, ese niño cuando llega a la educación escolar 6 años ya tiene un retraso o una diferencia irreversible. Y por eso estamos poniendo mucho énfasis en tratar de llegar con la educación lo más cerca posible de la cuna. Mire, antes la gente creía que uno iba al sistema educacional, aprendía todo lo que había que aprender y después salía y nunca más estudiaba. Eso cambió. Hoy día la educación es un proceso continuo y que cada vez más va a ser desde la cuna hasta la tumba. Y en esa dirección apunta la reforma educacional que estamos impulsando. Sin embargo, ¿no parece suficiente? Lo habíamos revisado y nuevamente una marcha de estudiantes el día de hoy se espera que sea muy masiva en base a la última que resultó. Un movimiento estudiantil que le ha costado 3 ministros de educación a su administración. Pareciera que usted, bueno, nos hace una mención respecto y un detalle de todo lo que está haciendo su gobierno, sin embargo, no da con las demandas del movimiento estudiantil, esencialmente la educación gratuita y de calidad. ¿Cómo conciliar ambos criterios? Porque siguen estando las marchas. ¿O es que usted prefiere Caterine, que lo tome lugar, el próximo gobierno? No, Caterine, en primer lugar, los estudiantes tienen todo el derecho del mundo a marchar. Es su derecho, pueden marchar todos los días si quieren, y así lo vamos no solamente a autorizar, sino que promover. Pero que cierto, nos queremos cuidar de que esas marchas no terminen en violencia, como desgraciadamente terminan con los encapuchados de siempre. Sí, claro, pero la marcha tiene un enfoque y peticiones que a juicio del movimiento... ¿Qué están pidiendo ellos? No están pidiendo cumplen. educación de calidad. Por favor, ¿quién no quiere educación de calidad? Yo me sumo 100% a esa petición de educación de calidad. Por eso hemos aumentado la inversión pública en educación de 8.900 millones, que era cuando llegamos al gobierno, a más de 13.000 hoy día, 50% aumento en dólares en la inversión en educación. Por eso hemos puesto en marcha la Superintendencia de Educación Escolar y la Agencia de Calidad. Por eso estamos cerrando los malos colegios. Por eso hemos aumentado la subvención escolar preferencial, que antes solamente llegaba al 40% más pobre, ahora llega a la clase media. Por eso extendimos la educación escolar, la subvención escolar preferencial, que antes solamente era para la educación básica, también a la educación media. Por eso estamos con un proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior para poder fiscalizar con herramientas verdaderas la calidad de la educación superior, porque estoy totalmente de acuerdo con Tomás que hay instituciones de educación superior que habría que cerrarlas ya, si tuviéramos los instrumentos. Y por supuesto, que la ley dice que no pueden tener lucro las instituciones universitarias y la ley hay que cumplirla. Luego, en calidad no solamente estamos marchando, estamos trabajando. Respecto de la educación gratuita, yo estoy de acuerdo que la educación debe ser gratuita para aquellos que lo necesitan, pero no estoy de acuerdo que con el dinero de todos los chilenos, habiendo tantas necesidades en nuestro país, le estemos pagando la educación a los sectores más ricos de este país. Eso no estoy de acuerdo. Y esa es una posición legítima. Sí, educación gratuita para los que lo requieren. Por eso este gobierno se comprometió a que todo estudiante que pertenezca al 60% más vulnerable, que tenga mérito, va a tener garantizada una beca. Y que el 30% restante, es decir, llegando hasta el 90%, va a tener garantizado un préstamo en condiciones muy favorables, con tasa de interés subsidiada, que no va a pagar más del 10% de su ingreso y que el pago va a ser 15 años. A los 15 años, cualquier deuda que queda se acaba, se termina, se condona. Eso es lo que estamos haciendo. Pero si usted quiere que este presidente diga que vamos a usar los recursos de todos los chilenos para pagarle la educación a los chilenos más afortunados, a mí no me parece ni justo ni conveniente. Ahora sí terminamos. Tenemos, no se imagina cuántas preguntas adicionales. Será para otra oportunidad. Gracias, presidente, por estar con nosotros. Muchas gracias, Tomás, Gracias, presidente. Caterine, Nivaldo. Y fue un privilegio para mí estar en Bio Bio, la radio. Gracias, presidente. El presidente Sebastián Piñera nos acompañó esta mañana. Son 42 las estaciones de Bio Bio, la radio que transmitieron. Estuvo en Bio Bio TV a través de Canal 9 para